La Corporación Cultural Nuevo Horizonte, a través de Se Piensa en Paine, quiere aportar un grano de arena al pensamiento, al desarrollo cultural, a la estimulación de los saberes en nuestra comuna y alrededores. Dentro de lo que estaba programado para este 2025, teníamos contemplado la charla de un filósofo, Juan Antonio Guido, autor de muchas obras, tratado de filosofía política, La Usura, que es un libro que se está reeditando en estos días, pero desgraciadamente falleció hace un par de semanas. Pero no queremos dejar pasar la ocasión para rendirle también un homenaje a alguien que, viviendo muy cerca de Paine, el Quintero, ha sido una de las cabezas pensantes importantes de nuestro país. En el día de hoy, iniciando este ciclo anual, tenemos a Juan Guillermo Prado, periodista, investigador, funcionario investigador de larga data de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien ha sido reconocido por su vasta obra, alrededor de 20 libros publicados sobre distintos temas de la cultura nacional chilena, especialmente, y por eso ha sido objeto de varios reconocimientos. Quiero destacar solamente dos. Uno está reconocido como un tesoro vivo del patrimonio cultural. Patrimonio vivo, no tesoro. Con la UNCE, por el pedagógico donde tú estudiaste. Y también el año pasado obtuvo el premio Margot Loyola, también en reconocimiento a su trayectoria como divulgador del folclore nacional, entre otras materias. En el día de hoy va a exponer sobre un tema que es distinto a los que motivaron esas distinciones, sino que es un tema sobre el cual él ha reflexionado y sobre todo ha practicado. La resistencia con ustedes, Juan Guillermo Prado. Gracias. Cuando muchos de ustedes no habían llegado aún a este recinto, yo señalé que vivía aquí en Paine, así que soy más painino que muchos de ustedes, porque en el año 64 estaba internado, no por lo bueno, estaba internado en el seminario seráfico capuchino de Paine. ¿Seráfico por qué? Porque dicen, según la historia, quien le hizo las heridas que tenía Jesús a San Francisco así fue un serafín. Por eso éramos el seminario seráfico capuchino de Paine, ¿ya? Así que estuve un año y entonces ese año pasado por aquí por Paine, como les comentaba a los que estaban antes que yo, la marcha de la Patria Joven, que tal vez ha sido, desde el punto de vista histórico, tal vez la marcha pacífica más importante que ha tenido nuestro país. Pero si hablamos de marchas, después me voy a referir, tengo un grave problema. Yo estoy hablando de una cosa y me meto con otra, así que me van a perdonar, por eso traje todo por escrito para no desviarme. Pero si hablamos de marchas, ¿saben ustedes? El 12 de febrero se realizó la batalla de Chacabuco porque pasaron las tropas argentinas a Chile a liberarnos de los españoles. Hoy día pasan, no las tropas, pasan los argentinos a comprar las cosas. Pero antes de que pasara el Ejército Libertador, y esto se ha estudiado poco, en febrero del año 1811, desde Concepción salieron 500 soldados chilenos a ayudar a la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que en ese momento estaba a punto de ser derrotada por las fuerzas españolas. Uno de los que iba ahí fue José Joaquín Prieto, que ustedes saben, después gobernó Chile durante un decenio y llegó acompañado, vino con su futura señora. Así que esa historia del cruce ha sido un tema que ha sido poco estudiado y que yo creo que era bueno recordar en esta solemne ocasión. Yo estoy acostumbrado a caminar, pero ahora me voy a sentar porque tengo este aparatito y no quiero meter la pata, así que prefiero sentarme. Bueno, el título del
de la charla que voy a dar yo modestamente se llama Radiestesia en la búsqueda del hábitat ideal. Y cuando hablo de radiestesia, la mayoría de las personas me dicen, ¿radies qué? Porque es una técnica poco conocida en Chile, salvo la búsqueda de agua en los campos. Ustedes deben conocer la búsqueda de agua acá en los campos de Paine. Sin saberlo, energías negativas en nuestros propios hogares pueden ser la causa de conflictos, enfermedades y hasta la propia muerte. Pero ¿cómo percibir estas sutiles energías que nos dañan? Aquí irrumpe la radiestesia, denominación que viene del latín radius, en su acepción de radiación, y del griego aitesis, que significa sensibilidad. Consecuencia, la radiestesia es la sensibilidad a las radiaciones. Todo tiene energía. En consecuencia, para detectar esta energía, miren lo que ando trayendo yo. Un modesto, no quise traigo ahí péndulos, pero no quiero usar péndulos para que nadie diga que los muevo. En cambio, esto es imposible que yo los mueva. Pero pregunto, puedo hacer cualquier pregunta. Y puedo preguntar, ¿hay mucha gente acá? ¿Y qué me va a decir? Que no. ¿Ya? Puedo preguntar, ¿hay más hombres que mujeres? Y que me dice que hay más hombres. ¿Se dan cuenta que se mueve solo y que yo no hago absolutamente nada? Y no tengo ninguna posibilidad, de mover las varillas, porque ustedes ven, estos son unos simples, esto sirve para soldar y esto es una caña de bambú. O sea, la posibilidad que tengo de mover algo es nada. Bueno, pero sigamos. Para digamos, determinar cuáles son las buenas y las malas energías, hacer las preguntas pertinentes, porque uno puede preguntar. Yo le hice donde estaba a una persona, le dije, oye, pregúntale lo que tú quieras sin yo saber lo que estás preguntando, porque las varillas me van a decir sí o no. Y las varillas contestaron lo que tenían que contestar. Así que es un tema muy interesante que hay que practicar. Bueno, como les digo, los radiestesitos utilizan péndulos y varillas, que son los instrumentos que se usan como amplificadores de estas radiaciones sutiles que somos incapaces de percibir y que causan diversos males y problemas a quienes conviven con ellas. Esta es una antigua ciencia conocida en muchas culturas del orbe, no es solamente de Chile. Lo mismo que el mal de ojo. Ustedes conocen el mal de ojo, ¿no es cierto? Hasta en las Naciones Unidas se hizo un machitún la otra vez, cuando digo machitún en sentido figurado, para evitar que el mal de ojo estuviera presente en las propias Naciones Unidas. O sea, en Japón, en Irán, en Rusia, en Ucrania, en Lituania, donde sea, el mal de ojo existe como existe en Chile y hay distintas fórmulas de protegerse de este mal. Bueno, como ustedes saben, el caso más conocido de utilización de la radiestesia es el campo, cuando campesinos que en sus manos portan sendas horquetas o varillas detectan aquellos lugares bajo los cuales hay corrientes de agua. En consecuencia, lo que sucede no es nuevo. Los primeros antecedentes que existen se remiten al Imperio Celeste. ¿Qué es lo que era el Imperio Celeste? China. Se sabe que antiguos edictos de dicho imperio, hoy día nombre de China, prohibía la construcción de viviendas o establos en aquellos sitios considerados nocivos. ¿Y cómo se detectaban los sitios nocivos? Por las varillas, que regularmente en aquella época no había este tipo de soldadura, eran varillas que se usaban fundamentalmente de madera. Pero igual los geomantes o conocedores de la tierra debían determinar si en aquellos lugares existían las venas del dragón o salían los malos espíritus, como decían los chinos, que hasta el día de hoy lo dicen. Denominación que dan a las zonas donde existen corrientes telúricas malsanas para los seres vivos. Después vamos a diferenciar que hay algunos seres vivos que les gusta este tipo de corriente telúrica y que les hace bien, y a otros, como los seres humanos, nos hace mal. Se cuenta que el emperador Yu de la dinastía de los Ya, 3000 años antes de Cristo, fue uno de los más importantes practicantes de esta ciencia. En excavaciones realizadas en el Valle de los Reyes en Egipto, se han descubierto varillas e instrumentos muy parecidos a los péndulos, por lo que se deduce que también este pueblo se dedicó a la radiestesia. En los países árabes se habla de saorí, el que encuentra cosas ocultas. En la Biblia y otros textos sagrados hay diversas alusiones al uso de varillas, señalándose que Moisés busca agua en el desierto con este arte. Y de hecho dice la Biblia que Moisés tocó una roca y de ahí manó agua. ¿Ya? El propio apóstol Pablo escribió que dicho patriarca judío, comillas, estaba instruido en todas las ciencias y los secretos de los egipcios. Y seguramente se refería precisamente a la radiestesia.
Griegos y romanos también fueron aficionados a esta práctica. Entre los sacerdotes de la Roma imperial era frecuente el uso del péndulo y la varilla para hacer sus vaticinios. Los druidas celtas también poseían esta facultad para encontrar los manantiales subterráneos sagrados que veneraban y en el cruce de ellos levantaban menires. Alguien por ahí me estaba comentando que había estado en unos menires. En la Edad Media se usaba para la detección de vetas metalíferas. Esto puede servir para todo. Yo conocí gente en Colombia, colombianos que buscaban oro con instrumentos radiestésicos. Todo indicaría que en el Perú precolombino esta técnica también fue conocida. En una roca se encontró una figura que sostiene entre sus manos una vara horquillada. Es posible que fuera un conocimiento que detentaba a los sacerdotes del culto al sol. Además se han encontrado en tumbas péndulos con cierto parecido a los utilizados por los geomantes chinos. Bueno, si alguien tiene una duda de lo que es un péndulo, se los voy a mostrar, porque no quiero que nadie quede con dudas. Espérenme un segundito para tratar de encontrarlo en este lugar mágico. Está justo no aparece, pero ya va a aparecer. Aquí tenemos un péndulo, ¿ya? Lo traje un poco grande para que lo vieran, ¿ya? Porque supongo que hay gente que es media cortadista, pero esto es un péndulo. Y entonces el péndulo le puedo preguntar muchas cosas y me va a contestar. ¿Y cómo me va a contestar? Porque hay 3 técnicas para saber qué es lo que nos contesta el péndulo. Primero, saber cuál es mi sí, o cuál es el sí que tiene cada uno, porque varía, cuál es el no que tiene cada uno, y cuando el péndulo no tiene respuesta, se le pregunta y también, a través del movimiento se sabe cuándo es no sé, porque el péndulo actúa como el ser humano. Si uno le pregunta algo y no sabe, dice no sé. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Bueno, todo ser vivo tiene la sensibilidad para captar estas energías telúricas que pueden hacer bien o mal para la salud. Hay diversos estudios en Europa y Estados Unidos que indican que las radiaciones producidas por alteraciones geológicas, cruces o napas de agua subterránea, pueden producir cáncer, especialmente al hígado y al páncreas, reumatismo, epilepsia u otras enfermedades, especialmente en aquellas personas que duermen sobre lugares radiados. Ustedes han visto de repente que hay edificios que tienen como una columna negra hacia arriba, no sé si las han visto, ¿ya? Quiere decir que en esos dormitorios que dan a esa columna, seguramente abajo hay aguas hervidas, y eso indica que es una zona radiada que telúricamente nos puede hacer mal. Así que fíjense cuando vean edificios, sobre todo esos edificios que son de color blanco, que tienen yo he visto en muchos lugares que tienen una columna negra, eso significa que quien duerme ahí puede eventualmente estar enfermo. A ver, si el edificio tiene bajo esa columna un depósito de agua servida, por ejemplo, clásico que la persona se va a enfermar de alguna enfermedad como las que he mencionado. Hay edificios que no tienen agua servida debajo, entonces no tienen ninguna, pero hay edificios que si se dan cuenta hay columnas negras hacia arriba y a medida uno piensa que a lo mejor mientras más abajo esté uno menos le puede ocurrir, todo lo contrario. Mientras más arriba está la persona, más potencia tiene, y yo lo hice en Concepción, en un edificio que tenía esa característica. Me dediqué, porque yo he sido toda mi vida un poco vago, me dediqué a tocar las puertas de todos los departamentos, eran ponte tú 103, 203, 403, que daban a esta columna negra. Y pregunté, mire, ni siquiera pregunté, fue con las varillas, y después confirmé. Con las varillas me indicaban, yo preguntaba, ¿hay alguien enfermo? Y me decían que sí. Entonces, después de recorrer los 7 pisos que tenía el edificio, fui tocando la puerta. Perdón, quiero hacer una consulta. ¿Aquí hay algún enfermo de cáncer o de algo? Sí, me dice mi tío que vive justo ahí, donde yo pensaba, tiene cáncer. Y así recorrí todo el edificio en Concepción. No he podido volver nunca más a Concepción porque creía que era ave mal agüero. No, eso es mentira. Ya, sigamos. Los animales y las plantas nos sirven para saber qué lugares son buenos o malos para la salud. Se ha verificado que en ciertos animales las reacciones negativas les resultan molestas y las esquivan, como es el caso del perro, del ganado equino, bovino, ovino, caprino, de las aves de corral y de pequeños roedores. Estos últimos muy utilizados en estudios biológicos con este fin. En una investigación realizada en Suiza que tuvo 5 años de duración y utilizando 24.000 ratones, se estudió el comportamiento de estas zonas telúricas malsanas, demostrando la aparición de síndromes múltiples de neurosis, además de una ostensible reducción de la fertilidad con respecto a roedores libres de esas energías.
En cambio, el gato, ciertas variedades de hormigas, las lechuzas y las abejas, entre varias otras especies, sienten agrado por esas radiaciones y se ubican de preferencia en esas zonas. En Alemania, por ejemplo, numerosos apicultores instalan sus colmenas sobre franjas que emiten radiaciones negativas, asegurando que allí se obtiene mayor abundancia de miel y mejor calidad. Ustedes saben lo que dice Einstein, que el día que si en 4 años no hay miel por parte de la abeja, el mundo va a desaparecer porque no va a haber polinización. Así que hay que cuidar a las abejas y ponerlas, ojalá, en estas franjas que emiten radiaciones negativas. Un gato que permanece sobre una cama es indicio que ahí hay energías malsanas que pueden afectar nuestra salud. Así que cuidado con el gatito, porque a lo mejor el gatito está indicando que puede haber algún problema. Las plantas, a su vez, brindan un panorama informativo similar. Los signos más característicos de árboles ubicados en áreas radiadas son los troncos torcidos, grandes rajaduras profundas a lo largo de su corteza, tumoraciones en troncos y ramas, pérdida masiva espontánea de savia y otros fenómenos irregulares. También en este caso existen plantas a las cuales les afectan las zonas patógenas, en cambio otras especies mejoran su desarrollo sobre ellas. Entre los árboles, la casi totalidad de las especies frutales, los abedules, los pinos, por nombrar algunos, son muy sensibles. Por su parte, los robles, los sauces, los castaños, los helechos y los cardos crecen con mayor vigor sobre estas áreas negativas. En síntesis, la naturaleza misma nos indica cuáles son lugares adecuados para construir nuestras viviendas y cuáles son zonas inapropiadas. El estudio de la fauna complementa las observaciones. Por ejemplo, las golondrinas, las hormigas o las avispas suelen anidar sobre lugares de energías negativas. La presencia de musgo en la parte interior de las paredes también es un excelente indicador de energías negativas. Las energías telúricas pueden ser incluso sentidas a gran altura si se trata de un edificio como les comentaba recién. La existencia de casas proclives a enfermar de cáncer a sus moradores fue detectada en 1932 por las rigurosas investigaciones del barón von Pohl, que estudió obviamente en Alemania la incidencia del cáncer en una pequeña población germana, encontrando que solo en 5 casas se habían producido 190 casos de cáncer a lo largo de 21 años. Todos estaban situados en la vertical de una importante corriente de agua subterránea. Más tarde, similares resultados obtuvo el doctor Picard en la localidad francesa de Moulins, estudiando 282 muertes por cáncer. Y un alemán, Juan Bruggen, estudió que la zona en Chile donde hay mayor cantidad de cáncer es Osorno. ¿Y por qué creen ustedes que es Osorno? ¿A alguien se le ocurre? Por las vacas. ¿Cómo? No, Osorno, en la ciudad no hay vaca. ¿Por qué? Porque hay 2 ríos, el Ragüe y otro río, que cruzan y que hay muchos afluentes que van por el interior. Entonces Juan Bruggen, en el año 52, detectó con varillas que había mucha gente que sufría de cáncer. Precisamente. ¿Alguien de aquí es de Osorno? No, pero si es así, Venecia también debería ser todo. Es que ¿sabes qué ocurre? Que en Venecia ocurre otro fenómeno. Es agua de mar, no es agua subterránea. ¿Ya? Venecia tiene una situación distinta, no es como Osorno. Y a lo mejor hay también enfermos de cáncer en Venecia, ¿qué sabemos? ¿Ya? Pero no solo las corrientes de agua subterráneas son las causas que afectan a las personas en el interior de sus domicilios, tales como fallas geológicas en el terreno, depósitos subterráneos con desechos orgánicos, suelos impermeables, aire ionizado, aprisionado en chimeneas obstruidas o en paredes herméticamente cerradas con huecos entre ellas. La existencia de estas fallas pueden causar enfermedades inexplicables, cansancio, insomnio, depresiones, peleas familiares atípicas, presencia de insectos y humedad ascendente en las paredes. A ello hay que agregar la existencia de torres de alta tensión. Se ha calculado que las casas deben estar a 1 metro de distancia por cada 1000 volts. No es bueno que las casas estén situadas sobre lo que fue un cementerio o frente a ellos. Y por ello la gente sufre distintos problemas. Es curioso, pero la Iglesia Católica, antes de construir un templo, hace un estudio de 100 años o más de lo que había antes allí. Si alguna vez hubo un cementerio, simplemente no construye. Los judíos, señala el Talmud, deben lavar la suela de los zapatos cuando concurren a un cementerio. Y ustedes ven que los cementerios judíos están cerrados todo el año. Y cuando hay un funeral,
dejan el muertito en una, no para ahorrar, sino que en una madera, en un ataúd de madera lo más, que se disuelva lo más rápido posible, y huyen del cementerio. Se lavan las manos porque a la salida de los cementerios judíos hay grandes lavatorios de manos, no grandes, sino que muchos lavatorios de manos, porque claro, si hay 100 personas al cementerio, tienen necesidad de lavarse las manos, así que hay a veces 50 o 60 lavatorios a la salida. Y cuando llegan a las casas, le echan agua, limpian con agua la suela de los zapatos y inmediatamente se cambian la ropa. Y en forma, como les dijera yo, demostrando la tristeza de la muerte del ser querido, regularmente rompen una prenda de ropa. Aparte de eso, hay una serie de otros ritos judíos que nosotros voy a contar porque no terminaríamos nunca. Es frecuente que a las casas se lleve tierra de cementerio, pues muchas veces se compra de tierra hoja y no se sabe su procedencia. La ciudad de Santiago está contaminada con esta tierra hojas que, por mi conocimiento y otros expertos, trae ruina, enfermedad, sufrimiento y muerte. No solo ello, hay mucha gente que colecciona cacharros arqueológicos, pero aquí hay una arqueóloga, cuya procedencia muchas veces se ignora y posiblemente contengan tierra de cementerio, que está asociada a una energía incompatible con los seres humanos. Además, se ha comprobado que la Iglesia ha construido templos en zonas geománticas que producen efectos positivos, donde es posible ver el encuentro con la divinidad. Así ocurrió en la Catedral de Toledo, en el Monasterio de Montserrat, en Santiago de Compostela, en España, en la Abadía de Westminster, en las catedrales de Chartres y de Reims, en Francia, en el Domo de Milán, que es la Catedral de Milán en Italia, o el Monte Athos en Grecia, que ¿ustedes han oído hablar alguna vez del Monte Athos? Tú has oído, cuéntale a la gente que está aquí lo que es el Monte Athos. No hay un templo, hay un monasterio. Exactamente. Ahí hay 20 monasterios que son de comienzo del cristianismo, donde no puede entrar ninguna mujer, ningún animal que sea del sexo, del género femenino o del sexo femenino, da lo mismo. Así que ahí solamente entramos los hombres. Es un privilegio. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Sí. Del Monte Athos. Sí, hay argentinos y peruanos hay en algunos de los monasterios. Pero no hay ningún chileno. Pero bueno, eso no es problema nuestro porque ya no hay ni cura chileno, así que menos van a haber curas ortodoxos. Aunque hay 6 o 7 iglesias ortodoxas en Chile, y ustedes saben que la misa en la iglesia ortodoxa duran 3 horas. Hombres y mujeres tienen que estar parados. Aquí en Chile están más civilizados y tienen por lo menos asientos, ¿ya? Pero igual se demoran 3 horas. Y están separados los curas o el clero de los fieles, porque para eso existe el iconostasio, que es la pared, ¿sí? Que es la pared que divide al clero con los fieles. Ahora, ¿por qué iconostasio? Porque tiene íconos. Los ortodoxos no tienen imágenes estatuarias como nosotros. Ellos tienen íconos, pinturas solamente. Y el ícono tal vez más conocido es el ícono que dicen que hizo San Lucas a la Virgen María, ¿ya? Que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Pero bueno, tú querías decir algo. Sí, sobre la Basílica San Pedro, ¿qué se puede ver? ¿Energía positiva, negativa? Me imagino positiva, por supuesto, por la parte religiosa que ahí están. Ahí está enterrado San Pedro, están enterrados varios papas. Sí, pero yo creo que como están en el subterráneo enterrados, yo creo que no hay problema, ¿ya? Porque no creo que salvo algunos como Julio II, porque hubo papas que no creían en nada. Hubo papa Alejandro VI de la familia de los Borgia, que tuvo 6 mujeres o 7 mujeres. Andaba por ahí con Enrique VIII, el fundador de la Iglesia anglicana. La única diferencia que este Papa Alejandro lo pasaba bien con sus mujeres, en cambio Enrique VIII las mandaba a matar. Pero no nos vamos a meter en los problemas de la Iglesia anglicana porque no terminamos nunca. Bueno, ¿cómo?
es muy mala señal cuando tú llevas las cenizas a tu casa, porque te llenas de malas vibras, ¿ya? Yo iba a casas que están como muertas, y cuando digo muertas porque hay musgo en las paredes, porque la gente está triste, etcétera, etcétera. Entonces, traten de no tener cenizas en sus casas. Si si digamos, incineran a alguien, traten de botar las cenizas en el mar o en un río, qué sé yo. Tampoco en la tierra, porque también ahí eventualmente pueden causar o pueden crear malas energías, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado, sí. Perdón de llegar, pero me encanta el tema. Solo quiero decir algo que en relación a la Iglesia Católica y la creación, en los cementerios hay lugares especiales para llevar las ánforas y dejarlas ahí de tal forma que el cuerpo descanse. Bueno, también en parroquias, por ejemplo, en la parroquia de la Natividad del Señor tiene un cinerario en el patio al lado de la iglesia, ¿ya? Pero como lo importante es que la gente no tenga en su casa estas ánforas, porque hay gente que tiene estas ánforas, el gatito o el perrito que se le murió. Así que por favor eliminen todo eso si lo tienen. Bueno, estábamos señalando las iglesias donde eventualmente habían efectos positivos. Curiosamente, algunos de los más destacados radiestesistas iberoamericanos son sacerdotes, como el jesuita José María Pilón en España, que lamentablemente murió, como el padre Joao Almendras en Brasil, o como el padre argentino Ricardo Luis Gérula, quien ha realizado talleres en nuestro país. O sea, los curas saben de esto. No todos, por supuesto. Puede haber algunos que son ignorantes. Igual, esto es lo mismo que los exorcistas. No todos los curas son exorcistas. Aquí no todos los curas son radiestesistas, pero muchos curas que han sido radiestesistas saben los lugares buenos y malos para construir una iglesia o alguna capilla. La aplicación de esta antigua ciencia es inmensa. En el transcurso de la guerra de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos entrenaba a sus soldados en la detección de minas y túneles ocultos con radiestesia, ¿ya? Pues no existía en aquel tiempo Google Earth, donde podrían a lo mejor haber encontrado algo. En la desaparecida Unión Soviética, tras la explosión del centro nuclear de Chernobyl, se usó para detectar la radiación en aquellas especies vegetales que por sus pequeñas cantidades de radioactividad no podían ser descubiertas con instrumentos de la radiestesia. Actualmente en Rusia se enseña en institutos de prospección geológica bajo el nombre de biolocación. ¿Y por qué? Porque con la radiestesia uno puede encontrar minas, ¿ya? Ustedes han visto unos tipos que andan con unos aparatos detectores de metal en las playas. Bueno, es la misma historia. Lo único bueno que esto me costó, esto me lo regalaron y esto me costó $1,000 estos dos aparatos para, no sé ni cómo se llaman, con eso le digo todo. Bueno, continuemos. Muchas naciones europeas tienen leyes que exigen la certificación radiestésica del sitio elegido como un elemento previo a la autorización de construcciones de viviendas, edificios y otros inmuebles. Esto viene del Imperio Romano. Cuando los romanos conquistaban algún nuevo país, alguna nueva provincia, echaban a pastar a los animales domésticos que tenían, las ovejas, las vacas que eventualmente podrían encontrar. Y donde dormían las ovejas o dormían las vacas, ahí levantaban las futuras ciudades. Lo mismo ocurría con los árabes, donde dormía el camello, ahí quiere decir que era un buen lugar, ¿ya? Así que los animales nos han enseñado mucho antes que nosotros lo que significa dormir en un buen lugar, no en un lugar con energías telúricas. En la década de los años 60, el físico nuclear francés Yves Rocard comprobó que un 80% de las personas tienen capacidades radiestésicas latentes. O sea, esta cuestión la puede usar cualquier persona, no cualquier persona, pero un 80% de las personas, 8 de cada 10, tienen capacidad para ser radiestesistas. Algunos a lo mejor no tienen la capacidad porque pueden tener los chakras bloqueados, pero para eso hay fórmulas que uno utiliza para desbloquear los chakras de las personas. En la década del 80, en los Estados Unidos, los profesores Chadwick y Jensen del Laboratorio de Investigación Hidrológica de la Universidad de Utah confirmaron los resultados de Rocard, de este francés, en experimentos realizados a 150 estudiantes. Ahora, que esto lo hayan hecho en la Universidad de Utah quiere decir que también los mormones son partidarios de la radiestesia. Entonces vamos a hacer algunas
vamos a hacer algún tipo de experimento para que vean cómo es la cosa. Esto que yo tengo acá es un libro mío que se llama Secta y Crímenes Rituales. Traje solamente uno porque no soy comerciante y no me gusta vender, se lo traje a mi amigo de regalo. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, el título es Secta y Crímenes Rituales. ¿Qué hago yo? Si yo pongo las varillas sobre el libro, ¿qué creen ustedes que va a pasar con las varillas? Se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el título no es bueno. El libro es bueno, pero el título no. ¿Se dan cuenta cómo se cerró? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para demostrar. Bueno, aquí tengo le pongo, este es un neutralizador. Con esto puedo eliminar las malas energías. Entonces, ¿qué hago? Pongo el neutralizador y ¿qué pasa? Se me abre. ¿Se dan cuenta que yo no hago nada? Y si yo eventualmente no tuviera un neutralizador, ¿quién tiene un lápiz que me preste? ¿Nadie tiene un lápiz? Yo como buen escritor siempre ando sin lápiz. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo no tengo neutralizador, voy a ponerlo por el lado y voy a poner la palabra Jesús. ¿Y qué ocurre cuando yo pongo Jesús si no tuviera neutralizador? Miren lo que pasa. Se me abre. ¿Se dan cuenta? O sea, el nombre de Jesús es muy poderoso y muy fuerte. Igual si yo pusiera, que Dios me perdone, voy a borrar Jesús y voy a poner Virgen María. No sé si son católicos o no son católicos, yo quiero mostrar lo que está ocurriendo. Y si yo pongo Virgen María, miren lo que ocurre. Se me abren. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo, voy a borrar Virgen María. Si yo pongo, Fidel Castro, para no poner a nadie que esté vivo. ¿Qué ocurre si pongo Fidel Castro? Se me cierra. ¿Se da cuenta? Entonces yo podría hacer muchos experimentos con ustedes, pero estos experimentos hay que hacerlos en forma, ¿sí? También tráeme el crucifijo. Ponémelo aquí arribita. Mira. Se abrió. Es bueno. Lo ideal es tener a Jesús en la cruz, pero entonces ustedes se dan cuenta que hay elementos, hay palabras, hay objetos que son buenos y que son malos. Entonces muchas veces en las casas estamos deprimidos, no logramos salir de situaciones anómalas, hay peleas, hay enfermedades. Claro, si uno se quiebra el pie, es una enfermedad, no es una enfermedad, es un accidente. Pero si alguien le tira los platos por la cabeza al marido o a la señora, obviamente hay una pelea que no es frecuente. Y puede ser porque a lo mejor ese lugar está radiado. Entonces hay que ir con las varillas para saber, por ejemplo, un distinguido profesor universitario me decía, mira, yo estoy desesperado porque mi mujer está con una depresión caballa y no hay cómo sacarla, le ha llevado a los mejores psiquiatras. El representante del profesor universitario es Opus Dei. Entonces yo, audazmente, fui mi profesor de la Escuela de Derecho de la Chile, yo no soy abogado porque soy periodista, pero estudié Derecho, y fue mi profesor, le dije, voy a ir a tu casa y vamos a ver qué pasa. Y fui con mis varillas, unas varillas más elegantes que estas las tengo para que vean que no hay ninguna fórmula que yo pueda manipularlas. Y le digo a la señora, dígame dónde usted tradicionalmente se sienta a pensar o a escuchar música o a ver televisión. Acá, me dice. Y claro, como mi profesora había viajado por el mundo, tenía 3 cabezas de jíbaro. Y la señora estaba radiada por estas cabezas de jíbaro. Sacamos las cabezas de jíbaro y a la semana me llamaba y me dijo, oye, ¿qué le hiciste a mi mujer? ¿Por qué le digo yo? Porque se le acabó la depresión. Claro, pues con esas cabezas de jíbaro
que eran obviamente muertes y que no era bueno porque las cabezas, aunque yo creo que lo más probable es que hayan estado falsificadas, pero bueno, dicen que no hay, pero lo que representaba era malo y por eso esta pobre señora estaba enferma. Cuando uno tiene un cuadro feo y uno dice, pucha, este cuadro me trae malas vibras, a lo mejor no, el cuadro no le trae malas vibras, lo que le trae buenas o malas vibras es la intención que tuvo el pintor al hacerlo. Si el pintor lo hizo con buena fe y no es buen pintor, es otra historia. En cambio, el cuadro es maravilloso, pero a lo mejor el pintor está con malas vibras en ese momento y pasó lo que pasó. Así que, como les digo, yo no he ido a buscar agua en muchas partes, pero en general yo voy a las casas, porque hay gente que no duerme toda la noche. Y uno con las varillas puede saber cómo duerme la gente y puede ver cómo eventualmente puede mejorar el tema del insomnio, el tema de la depresión, el tema del cáncer no, pues les tengo que ser muy franco porque no lo he hecho nunca tampoco, no quisiera hacerlo porque me parece que sería una irresponsabilidad. Pero hay algunas situaciones anómalas que uno puede mejorarlas, digamos, con este sistema llamado radiestesia, que como señalé hoy, viene de la palabra radium, una palabra de origen latino que significa radiación, y éstesis, que significa sensibilidad a las radiaciones. Eso es lo que les quería comentar. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, yo sí. Lo que pasa es que yo me he fijado en muchos países que tienen un ángulo de 90 grados. Y yo soy físico y sé que la posición de la mano va a influir en el centro de gravedad. Si yo tengo la mano y la inclino ligeramente para un lado o para el otro, puede ser que la... No, mira, yo las dejo así. ¿Te das cuenta? No las inclino a ni un lado. No tiene ningún sentido si la cuestión se mueve sola. Y si yo estoy así y no tengo ningún objeto frente al cual estoy preguntando, se me quedan tal cual. Mi consulta va un poco orientada hacia, ¿es posible que al momento de evaluar la energía de algo, consciente o inconscientemente, se haga un pequeño muñequeo que sea hacia la derecha o hacia la izquierda y esto provoque que se mueva la energía? No, podría ser, pero en realidad cuando uno está actuando radiestésicamente no tiene por qué mover ni para un lado ni para el otro. Mira, te digo más, una de las personas que está acá, le dije, pregunta lo que quieras. Y yo te voy a demostrar, pregunta así, que la respuesta por supuesto sea sí o no. Te voy a mostrar si tienes razón o no tienes, o sea, si lo que tú preguntas es así o no es así. Hizo 2 preguntas, no hicimos más, pero le achuntamos y no necesitábamos en la varilla ni para acá ni para allá, simplemente la persona me transmitió y las varillas, como son, canalizan, digamos, las radiaciones, me indicaron lo que debía hacer. Entonces, claro, yo comprendo tu pregunta o tu reflexión, pero esto no tiene nada que ver, porque esto es una cuestión que uno puede preguntarle. También les pasé péndulos a algunas personas y ellos preguntaban cuál era su sí y cuál era su no, y comprobaron que se movía solo el péndulo para un lado indicando que era el sí y para el otro lado indicando que era el no. Y ahí no hay fórmula. Yo no quiero usar péndulos. ¿Por qué? Porque pueden decir, como tú has dicho, que uno podría tratar de mover para un lado o para el otro el péndulo y eso no tiene sentido. Lo importante es que aquí hay que ser honesto, digamos, porque es más, te digo más. Yo podría hacerlo aquí, pero cuando voy a las casas le digo a la gente, si quieren preguntar algo, no pregunten nada que tenga que ver con la vida personal de otra persona. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé en esta historia ya hace mucho tiempo, iba a las casas y la gente preguntaba y las varillas se me movían de acuerdo a la pregunta que yo no conocía, porque la pregunta la tienen que hacer en silencio, ¿ya? Y una vez fui a la casa de una prominente empresaria. Y luego pregunta lo que quiere. Entonces la señora preguntó en silencio, sin que yo supiera, si el marido tenía un amante. Yo no tenía idea, como les digo, de la pregunta. Y las varillas ingenuamente me dijeron que sí. Entonces, después del sí, le digo, haga otra pregunta, señora. Y ella pregunta, el amante, o la amante se llama, ponte tú, Pepita, y las varillas nuevamente se movieron y dijeron que era así. En consecuencia, ese matrimonio duró hasta ahí nomás. Entonces, cuando yo voy a las casas, le digo a la gente, por favor, no pregunten nada
de carácter personal, porque es como tener el celular. Uno tiene el celular y se mete en el celular de la señora o el marido o el amante y encuentra algunas cosas que no quisiera saber. Aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Este conocimiento, ¿en qué lugar se sitúa entre la superstición y la ciencia? Esto no es ni superstición ni ciencia, esto es un arte. Un arte que viene de tiempo de los chinos, que se ha utilizado en todo el mundo y frente al cual no tenemos respuesta. O sea, la única respuesta que yo tengo que las varillas o el péndulo son como unos amplificadores frente a las respuestas que están en el éter. O sea, uno puede preguntar, algunos radiestecistas, uno puede preguntar 100 años para atrás y 100 años para adelante. Yo, por ejemplo, con algunos radiestecistas hemos ido a algunas bibliotecas y necesitábamos saber dónde está un dato, yo soy historiador, he publicado algunos libros, dónde está un dato que necesitamos. Y de repente se nos abre frente a un libro determinado y ahí está el dato que estamos buscando. En consecuencia, no es ni una cosa ni la otra, simplemente es un arte que nos ayuda a vivir mejor, que es lo que todos necesitamos en estos tiempos tan convulsos, tan complicados y tan siniestros que estamos viviendo. ¿Tú me ibas a preguntar algo? Las varillas para ubicar agua. Es lo mismo. Exactamente. Es que acá los guasos en el campo utilizan varillas de árboles, pero como estamos en la ciudad, yo dije voy a llevar este tipo de varillas para que vean que uno no hace absolutamente nada. Así que no es que uno tenga cualidad. Me encantaría ser mago, porque si uno fuera mago podría hacer lo que tú dices, pero yo no soy mago. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no, pero perdona, ahí hay una señora, dos señoras que están preguntando. Lamentablemente mi hijo no llegó ya, porque tiene experiencia de haber usado ¿La varilla?